Muy buenos días, amigos televidentes. Para mí es un grato placer que ustedes estén prestando atención a nuestra presentación del día de hoy. Voy a saludar la presencia en nuestro programa de Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI, con quien vamos a conversar sobre temas de política y de actualidad nacional. Como siempre, los saludo con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado Trajano Santana. No se vayan. Me siento muy complacida de que en este día esté acompañándonos Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Buenos días, Trajano, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, doña Dania, y saludos a Juan Carlos y todo el equipo de producción y a todos los amigos televidentes. Muchas gracias por la invitación y dispuestos a conversar sobre temas de interés nacional. Contigo siempre es muy fácil conversar. Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el tema de la semana, el tema que nos ha tenido a todos acongojados. La muerte de los pastores en el acto ocurrido en Villa Altagracia y la secuela de lo que ha pasado con la creación de una comisión que va a propiciar una reforma estructural de la Policía Nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, sobre el acontecimiento específico de la muerte de los cristianos, de los pastores, esa ha sido una consternación para todo el pueblo dominicano y para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que se encuentre con un hecho de tan naturaleza, tan bochornoso. Lamentablemente, la Policía Nacional está acostumbrada a este tipo de acontecimientos. A lo largo de la historia, desde su fundación hasta el día de hoy, han estado cometiendo esos atropellos contra la población. Lo que yo no entiendo, cómo ha permanecido tanto tiempo un acontecimiento de esa naturaleza, que como práctica, como objetivo la policía ha tenido, empañando muchas vidas humanas, muchos jóvenes, muchas personas de utilidad. La policía ha sido utilizada como un instrumento siempre para sesgar vidas y maltratar los derechos civiles y derechos humanos. Ahora nos encontramos con un acontecimiento, cientos de los cuales han pasado de diferentes maneras a lo largo de mucho tiempo. Unas ejecuciones que siempre hemos visto que son unos intercambios de disparos, unas ejecutorias que son para quitar objetivos en el medio, a veces que son socios de operaciones que encubierta la policía hace, organizaciones que existen dentro de la propia policía que son parapoliciales o paramilitares, sociedades entre esas organizaciones y una red de delincuentes a nivel civil, pues en el cuerpo social está haciendo metástasis ya este problema, porque en el caso de las personas fallecidas, pregunto yo, si no se hubieran equivocado y habrían encontrado a las personas que mandaron a ejecutar, ¿qué habría pasado socialmente? Bueno, mucha gente es indolente que considera que hay que matar a los delincuentes, que hay que asesinar a los delincuentes y que son delincuentes y que como tal la policía lo hizo bien. Pero la policía está ejecutando permanentemente ciudadanos de esa manera. Ahora la consternación viene porque se equivocaron. Pero ¿y si no se hubieran equivocado? ¿No hacemos reforma policial?
la policía es eficiente, como el propio presidente estaba lisonjando a la policía, y como estaban en toda esta pandemia atropellando todos los derechos civiles, hasta de propios militares eran desconsiderados en la calle, penetrando a domicilios privados, entrando a empresas privadas, sin ningún tipo de orden de un juez ni de un fiscal, entendiendo que un toque de queda preventivo como el que había es igual a un toque de queda como un estado de sitio porque hay una catástrofe o porque hay una confrontación o porque hay una desestabilidad social en el país. Todos esos atropellos y haciendo nosotros de la vista gorda van complicándose y hoy tenemos una población indignada. Pero la solución que están buscando, yo recuerdo hace años que aquí se creó una policía supuestamente reformada y se creó una nueva ley, se cambiaron una serie de nomenclaturas a director de la policía en vez de jefe de la policía y se hizo una reforma y se dejaron todas las estructuras. No, esta comisión no va a funcionar aunque quieran. Y esa comisión, aún funcionando, no van a tener el resultado que se quiere porque la policía no admite. La policía está tan desacreditada y está tan corrompida que no hay posibilidad de transformación de policía. Es una nueva policía que se necesita en la República Dominicana. Una policía ciudadana, comunitaria y sin armas de fuego o armas de reglamento, con un nuevo código, con una nueva filosofía policial y con unos objetivos distintos. Pero no es con la misma policía que hay, es desintegrar la policía y hacer un nuevo órgano con otros principios, con otros criterios y con otros propósitos. Esa es la opinión que nosotros tenemos al respecto. Se ha estado cuestionando que en la comisión creada para la reforma policial no esté justamente la policía y que solo estén civiles en ella. ¿Qué crees de esto? Que mucho menos funcional porque el primer actor es la propia policía. Entonces, ¿cómo los que no saben de policías, los que no están dentro de la policía, van a reformar la policía sin la participación de la policía? Esa comisión fue una desesperación del presidente que también demuestra no tener, como él decía, una propuesta de reforma policial, porque al cabo de casi un año de gobierno, hace rato debió iniciar la reforma policial. El querido presidente está tan confundido que la suspensión ahora reciente, o más bien pensión, de policías y militares por antigüedad en el servicio, los han querido convertir en qué parte de la reforma policial. Entonces es absurdo porque eso lo están haciendo todos los gobiernos por lo menos cada año de los periodos de gobierno. Y eso es desacreditar a muchas personas que por antigüedad en el servicio han salido, pero muchas personas que son correctas. Entonces no se puede desconsiderar y maltratar tampoco a ningún ciudadano en un momento de coyuntura por un sonido y un beneficio de orden político del gobierno. Tienen que actuarse con mayor responsabilidad y con mayor seriedad. Eso no es responsable ni es serio de un gobierno que en medio de una repulsa popular a una entidad del gobierno, en este caso la policía, que ha asesinado a 2 ciudadanos ejemplares totalmente indefensos por una orden de ejecutar y de eliminar a 2 personas supuestamente, como ha dicho la propia policía, por una cuestión de una pasola. Aquí lo que hay que ver es que quienes dieron la orden. El Ministerio Público debe profundizar esa investigación. ¿Por qué? Que quién dio la orden y por qué se da la orden a que la policía opere como una banda organizada de paramilitares o de parapolicial para ejecutar a ciudadanos que en algún momento ellos entiendan que hay que ejecutar. Y hoy órganos, grupos organizados de la propia policía que tienen ese tipo de encomiendas que a lo largo de muchos años hemos estado siendo víctimas de ella. Así que yo creo que no hay duda de que el presidente tiene buenas intenciones, eso no tengo duda.
Ahora, demuestra una incapacidad extraordinaria en el manejo de algunos temas y las soluciones solo son de sonido mediático o de querer colocarse en la cresta de la ola de una repulsa popular. Pero el gobierno está para gobernar y está para gobernar bien y no lo está haciendo bien en el aspecto que estamos hablando en este momento. Trajano, ¿cómo está el PRI en este momento? Bueno, estamos en un proceso de trabajo intenso, de reestructuración y de reorganización. Pronto, a mitad de año, entre julio y agosto, estaremos haciendo el primer Congreso Nacional Presidente Jacobo Magluta, donde vamos a concluir de definir las líneas políticas y electorales hacia el 2024 y a escoger nuestro candidato a la presidencia de la República para las elecciones que se van a producir en el año 2024. Igual abrir todo el partido para que muchos ciudadanas que les interese ser parte de la organización pues puedan integrarse, pero además que puedan ser candidatos a regidores, a regidoras, a diputados, diputadas, senadores y alcaldes de la República Dominicana. En eso estamos trabajando actualmente. Tenemos 14 mesas de trabajo definiendo la línea política y los temas de interés nacional que a nivel de gobierno se van ejecutando y respuestas que a partir de ese momento estaremos dando como parte de la oposición que estaremos haciendo, siempre constructiva y siempre muy respetuosa. Bien, vamos a una pausa, retornamos con Trajano Santana, presidente del PRI. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Trajano Santana, quien es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Yo quisiera a través de Trajano saber cómo están fluyendo los fondos a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral. Estamos ya en el cuarto mes, a mediados prácticamente del cuarto mes, y la Junta todavía no ha hecho la transferencia de fondos que le corresponde a los partidos políticos. Ya ve cómo estamos los partidos, con muchas limitaciones, porque los partidos tienen unos gastos fijos que pagan energía, pagan teléfonos, pagan locales y pagan medios de transporte para desplazarnos a labores políticas. Pero parece que hay una visión desde el gobierno de cómo acogotan, cómo limitan el accionar de los partidos políticos con la intención de ellos tener el privilegio que le dan las posiciones públicas y el beneficio de estas coyunturas para permanecer en el gobierno, a pesar de que parece ser que le va a ser muy difícil, porque la incapacidad que han demostrado en enfrentar los principales temas de interés nacional, más la repetición de las cosas que ellos decían y que fueron muy favorables para llegar al gobierno, temas que están vinculados con el uso inadecuado de los fondos públicos, corrupción e impunidad, a pesar de sonidos del presidente cuando intenta convencer a la opinión pública. Los hechos es que hay una cortina, hay una sombrilla arriba que juega, es un juego de apariencia, pero abajo están ocurriendo un desastre en administración, en gerencia y en manejo de fondos públicos, distrayéndolo en una serie de temas y puntos que no son los fundamentales para los cuales deben de ser. Entonces los partidos políticos estamos muy limitados por lo que estamos hablando
y más aún de la totalidad que los partidos debemos recibir por mandato de la ley, y por una voluntad del presidente están violando o quieren violar la ley para entregar a los partidos solo el 50%. Y eso es muy lamentable porque el debilitamiento de los partidos políticos debilita un sistema, debilita una organización social que es la base de la democracia. Ningún gobierno, después de esa ley haberse aprobado, que data de los años 94, hasta el día de hoy, que van a reducir los fondos de los partidos, se había atrevido a hacer. Los peores gobiernos que han pasado, como ellos mismos hoy en el gobierno habían dicho, se atrevieron jamás a tocar los fondos de los partidos políticos. No se puede desinstitucionalizar el país, porque las entidades de la sociedad civil, las ONG y los empresarios son una parte del país, pero los partidos políticos es el sistema por donde se ejerce la democracia más esencialmente, por cuanto es a través en que se pueden postular de acuerdo con la legislación dominicana cualquier ciudadano. Entonces, el presidente, sobre todo, que es el promotor de que debiliten el sistema de partidos políticos, va a lamentar eso, porque le va a caer a él la desinstitucionalidad de un sistema que le va a afectar al mismo gobierno que él representa en este momento. Entonces, tal vez todavía hay tiempo, pero hay una voluntad que no ha variado desde que llegó el presidente de cuestionar los fondos que los partidos políticos reciben, y ya está al materializarse. Y esa es la razón por la cual aún la Junta no recibe la transferencia. Pero el director de presupuesto dijo reciente que la transferencia se va a hacer por el 50% de los fondos que originalmente le toca a los partidos. O sea, más o menos lo que tenemos. Trajano, me gustaría que habláramos un poco sobre la lucha contra la corrupción, tanto de los pasados funcionarios como de los actuales. ¿Cómo ves que está el desempeño del gobierno en este sentido? Bueno, yo pienso que es la continuación de un modelo que hay en el sistema social, político y administrativo de la República Dominicana. Sea el presidente amigo Abinader u otro presidente, va a repetir los mismos males que hay si no se hace una transformación de la República Dominicana. Y la transformación supone el establecimiento de un nuevo sistema. Es como pensar que el jefe de la policía es responsable de los acontecimientos que pasan. No, ellos llegan y se suman a una estructura que hay y de conspiración incluso contra los propios mismos jefes o directores de la policía. Eso pasa con el gobierno. El presidente manifiesta una voluntad, un deseo, pero no está tomando ninguna medida para controlar ni el crimen, ni el delito organizado, ni los atropellos policiales, ni los maltratos a los derechos humanos, igualmente a control de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Ha dicho el presidente, justicia independiente. ¿Dónde está la justicia independiente? Hoy la justicia es más dependiente que en los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores, aunque sea la imagen o la apariencia cubrían, de que no se metían ni opinaban sobre temas judiciales. Digo apariencia o imagen porque como quiera el gobierno interviene y como quiera el gobierno ejerce influencia en el sistema de justicia. Pero en este caso es abierto, es público que el presidente asume posiciones que vienen a limitar la independencia judicial, pero al mismo tiempo vienen a condicionar y a presionar al sistema de justicia para que tomen medidas irracionales y absurdas. Ya vimos cómo el Ministerio Público anda detrás de una persecución que tiene un componente político, independientemente de que sea una lucha contra corrupción. Es un componente político y de alguna manera hay un librito interesado en cómo se desarticulan a los que tienen posibilidad de regresar de nuevo.
pero por eso los fondos a los partidos no quieren que se desarrollen los partidos, porque es parte de un librito, cómo debilitar el sistema de partidos políticos para que las entidades civiles, ONG y sector empresarial siga con una visión neoliberal y con una visión de élite controlando la administración y la dirección de las cosas públicas. Igual pasa con un ministerio público que anda tomando medidas como, por ejemplo, la de la Cámara de Cuentas, que pudieron hacerlo más elegante, terminar que se nombrara la Cámara de Cuentas, hacer las investigaciones, pero no van con un atropello de poder contra poder. Y fíjense lo que nos está costando a nosotros, que como es una acción contra la Cámara de Cuentas, que no es contra ninguno de manera particular todavía hoy, pues la Cámara de Cuentas, de su presupuesto y de los fondos de ellos, están financiando la defensa o pagando la defensa de sus abogados con los fondos de nosotros, con los fondos públicos. Entonces, fíjense la contradicción que tenemos en este momento y cómo el gobierno anda sin rumbo, tomando decisiones que van a afectar al propio gobierno, pero que afectan al pueblo dominicano también de sus propios impuestos o de los impuestos que nosotros pagamos. Pero así vemos una serie de instituciones públicas hoy que están sometidas a muchos cuestionamientos de cosas muy acentuados desde el punto de vista del uso de los fondos públicos para provechos personales, grupales o para dilapidarlos. Así. Trajano, fuiste director de la ONDA en el pasado gobierno. Yo quisiera que me dijeras cómo ves que está la defensa de los derechos de autor en este gobierno. Bueno, esa es una parte que no domino mucho porque es una administración que no está, que no estoy, pero yo pienso que ese es un proceso que es de ley y hay que seguirlo desarrollando, hay que seguirlo impulsando, porque el derecho de autor es una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos y la propiedad intelectual en sentido general, debido a que el mundo de hoy gira alrededor gira y actúa en función de la innovación, la creatividad, el derecho de autor y la propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo sostenible de los países. Y parte de los ejes principales que se debaten en la economía mundial, pues la propiedad intelectual y el derecho de autor son elementos esenciales. Yo realmente dejé una plataforma, yo hice una transformación, que yo sí puedo hablar de transformación porque yo en 3 meses y 3 años y 3 años y 8 meses con un equipo de hombres y mujeres mal pagado e incluso un año entero para al servicio como una colaboración al país. Transformamos de un callejón sin un baño, sin un lavamanos, sillas, sin asientos, sin aire, nada, la convertimos en una entidad de prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces ya lo que esperamos es que los programas que nosotros dejamos se sigan desarrollando y dispuestos a colaborar cuando sea necesario para seguir impulsando la visión. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesantísima participación de Trajano Santana en nuestro programa. Él es el presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Gracias, Trajano, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.
Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Noel Ureña. Buenos días, señor Ureña, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias Héctor por invitarme a tu programa tan prestigioso en temas económicos. Para mí es un placer compartir contigo en el día de hoy. Gracias, gracias. Vamos a hablar sobre la visión del sector que usted representa. El sector, yo siempre lo sintetizo diciendo el sector Herrera, por el peso que ha tenido en la opinión pública en temas generalmente del área de economía y negocio en sentido general. Veo que ya ustedes están en el sector en la víspera del 50 aniversario, medio siglo. Es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. En una institución en este país, mantenerse a la vanguardia por 50 años no es fácil, pero sí lo hemos hecho, aunque en el camino estamos en el proceso de hacer algunos cambios para actualizarnos a los nuevos tiempos. Por eso ahora, anteriormente éramos Asociación de Industria de Herrera, y ahora hemos cambiado a Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, porque en el principio Herrera solo tenía industria, pero luego, como se trata de un punto estratégico comercialmente, pues no, visto el éxito de las industrias, se instalaron empresas que no son industrias, que son centros de distribuciones también, y por eso nosotros para adaptarnos a los nuevos tiempos decidimos cambiar a Empresa Nacional de Empresas e Industria de Herrera. Y así asimilaban entonces la nueva empresa que se agregaban, añadían. Que se agregan. Y el término de nacional es porque muchas también de nuestras empresas industriales han crecido y ya tienen industria también en otros parques industriales, en otra localización, entonces por eso la hicimos nacional, para que esas empresas no salgan, aunque Herrera vive todavía y Herrera sigue siendo un foco y un punto importante en términos de industria. Por ejemplo, la industria de la pintura, nosotros seguimos siendo líderes en Herrera, plástico, medicamentos, cosméticos, sectores de impresión, sigue siendo y se mantiene vivo Herrera a partir de los tiempos también, a pesar de los 50 años que ya estamos llegando. Pudiéramos hablar ahora ya en estos momentos de la visión que tiene la asociación sobre el desempeño de la economía, la perspectiva que hay, se han visto ahora esta semana que concluyen algunos informes que dan cuenta de un crecimiento de la Son informaciones alentadoras. Nosotros estamos muy contentos y muy positivos de que todos los organismos internacionales, tanto crediticios como de evaluación económica y financiera, nos están dando un posicionamiento muy positivo. Y nosotros vemos que la economía ya está tratando de dinamizarse y hay algunos sectores que han respondido satisfactoriamente, pero nosotros también pedimos que se reactiven otros sectores económicos. Nosotros estamos pidiendo desde ANEI que así mismo como tenemos un gabinete de salud que ha sido exitoso en el país, también se amplíe ese gabinete y se incluyan otros gabinetes como un gabinete también por la educación, pues necesitamos mejorar la educación y o sea, que no es un secreto para nadie, antes de la pandemia ya los resultados de las evaluaciones de la prueba PISA que nosotros realizamos en el país, nosotros quedamos con porcentajes muy por debajo de lo que debería de ser, entonces tenemos que mejorar la salud.
y de la mano también desarrollar un gabinete económico y social. En ese gabinete económico que esté constituido por todos los sectores productivos a nivel nacional, o sea, no un solo sector, e inclusive a través de todas las asociaciones comerciales, industriales, para buscar un consenso para comenzar a dinamizar la economía. O sea, nosotros tenemos ya que comenzar y tenemos que ir adecuándonos y ya tenemos que aceptar que hay una nueva realidad que mientras más tiempo perdemos en el camino, más tiempo nos va a costar recuperarnos totalmente de esta pandemia. Entonces ya la realidad es que el pasado no existe. Nosotros, la realidad antes de la pandemia, nosotros no vamos a retornar a ella. Entonces yo creo que ya todos tenemos que ir trabajando en conjunto, el sector privado, el sector público, conjuntamente con el gobierno, para buscar la manera de comenzar a producir eficientemente y de seguir y trazar eje en términos de innovación, en términos también de calidad, porque a través de la calidad y la innovación es que nosotros podemos mejorar nuestros procesos productivos nacionales para hacerlo competitivo, tanto local como para las exportaciones, que es lo que hay que apostar ahora, para traer divisas para el país, para de alguna manera nosotros ir compensando un poco en términos de empleo y en términos económicos lo que hemos perdido en un sector tan importante como es el turismo, que llevará su tiempo, que aunque está respondiendo satisfactoriamente, pero llevará su tiempo ya que se recupere el nivel de tráfico que teníamos antes de la pandemia en el país. ¿Cuáles sectores pudieran estar necesitando una mayor atención para su recuperación, para su dinamismo? Ya usted citó incluso el turismo, que ya está presentando algunos indicios como de positivo, aunque se cree que se ha dicho que esa recuperación tendríamos que verla a partir del 2023. Yo la veo un poco distante. Yo pienso que no hay que esperar tanto tiempo para recuperarnos. Yo creo que sobre la marcha vamos a ir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje para todos. Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, vamos a ir cambiando cosas y nos vamos a poder ir reintegrando de esa manera. Recuérdate que en la manera que lo vayamos haciendo, vamos a cometer algunos errores, pero al final vamos a llegar a buen puerto, a buen camino. Nosotros sí sabemos que hay que motivar y hay que incentivar las pequeñas empresas, que son las que producen la mayor cantidad de empleo en toda la parte del mundo. Nosotros no somos la excepción. Entonces, si nosotros como país no incentivamos las pequeñas y medianas industrias, acompañadas también de un emprendimiento bien focalizado, de que la gente puede emprender negocios para crear empleo y que la gente prefiera la formalización que no la informalidad, porque la informalidad, aunque crea y soluciona problemas inmediatos, no hay una garantía a futuro, porque no hay un plan de desarrollo en una industria o en cualquier tipo de negocio informal. Pero nosotros estamos pidiendo que, por ejemplo, nosotros desde ANEI hemos pedido un fondo de garantía para las pymes que sea real. Inclusive hemos hecho propuestas de que se maneje a través de un mecanismo con el Banco Central. Ya el Banco Central dijo que no, el gobernador dijo que no está de acuerdo con ese fondo y quizá no es el fondo, sino la manera que nosotros estamos presentando como mecanismo. Yo pienso que de alguna manera tenemos que buscar un mecanismo en los cuales se pueda establecer ese fondo de garantía y que se busque la manera de que esos fondos, porque no estamos hablando de fondo de desembolso, estamos hablando de un fondo de garantía que tiene que ir acompañado de una serie de procesos que tiene que cumplir la pyme para acceder a esos recursos. O sea, una especie de seguro.
Sí, porque hay situaciones en las cuales la pyme cumple con los requisitos, lo que no tiene es un aval económico porque no tiene una estructura propia, no tiene un edificio. Difícilmente a una pyme aquí se le presta en base a la inversión inmobiliaria, que hay una ley por ahí, ojalá que esa ley sea aprobada, pero mientras tanto no hay la posibilidad de que se pueda establecer un mecanismo transparente y que él pueda tener la idea de decir, mira, aquí está mi plan de negocio, estos son mis clientes, estos son mis facturas y estos son mis valores que yo puedo poner en garantía, pero si no tiene una garantía pendaria, pues obviamente que no va a ser beneficiario con ese préstamo, con ese crédito. Por sus explicaciones, parece que el tema crediticio del acceso al crédito sigue siendo todavía una especie de... Sí, es un talón de Aquiles. De hecho, para nuestras empresas pequeñas, que ahí es donde nosotros vemos mayores oportunidades de recuperar el empleo ahora, post pandemia, nosotros tenemos que realmente buscar los mecanismos de que estas empresas se reactiven de nuevo. Hay empresas de esas que solo lo que necesitan es capital, pero tienen ya una estructura montada, tienen un personal adiestrado, o sea, y esa es la parte que nosotros entendemos que hay que trabajar ahora mismo y que comencemos de una vez a dinamizar la economía de esa manera, por camino seguro, por camino confiable. Bien, señor Ureña, vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Tenemos todavía varios temas por tratar. Ok, excelente. Continuamos la conversación con Noel Ureña, quien es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Industria de Herrera. Señor Ureña, hay un tema que es como una especie de deuda pendiente, diría yo, esa es una definición mía, en el esquema empresarial, y es la discusión del tema vinculado al pacto fiscal. El presidente habló el pasado martes, me parece, martes o lunes, bueno, en un conversatorio que tuvo con un grupo de periodistas en el Palacio Nacional, un almuerzo que le ofreció, y habló del pacto fiscal y que hay que hacerlo ahora porque se necesita para el diseño del presupuesto del 2022. ¿Qué posición u opinión tiene el sector que usted representa sobre ese tema tan, y a veces como tan urticante? Uh-huh. Bueno, nosotros estamos de acuerdo, y lo hemos dicho, que nosotros estamos de acuerdo con una reforma fiscal, pero que sea una reforma integral que abarque todos los sectores productivos nacionales y no necesariamente que esa modificación sea para aumentar impuestos. Yo creo que lo que se tiene por experiencia en el país es que cuando se hace una reforma fiscal se hace a media. O
se cogen pedazos y yo creo que hay que abocarse a una reforma en la cual no solo se trate un pedazo, sino el sector financiero económico completo, donde no sea una reforma fiscal para aumentar impuestos sin nada a cambio. Yo creo que debe de ser una reforma fiscal que no necesariamente tiene que ser con aumento de impuestos. Yo creo que sí, que nosotros estábamos preparados para ello y desde aquí nosotros le decimos al presidente de la República, al señor presidente, que nosotros estamos preparados para acompañarlo, pero es una tarea de todos los sectores productivos, tanto público como privado. O sea, no se puede hacer reforma fiscal consultando una parte solamente de la representación industrial o comercial. Tiene que ser con todo y buscar la manera en la cual no se perjudiquen lo que menos tienen, que lo que menos tienen hay que tratar de ayudar a que se flexibilicen algunas cosas para que no sea tan traumático y para que no se sienta tanto a nivel de la gente que menos puede, que al final son nuestros colaboradores de un bajo nivel. Parece no, las plataformas de discusión previa será el Consejo Económico y Social, en el cual el sector que usted representa es uno de los actores, diría yo, fundamental. Sí, nosotros estuvimos trabajando en el pacto eléctrico y en la dinámica de ese consejo como consejo de acordar cosas y de discutir temas tan importantes para el país. Yo creo que es el mejor actor para que pueda mediar en un pacto también, ya sea fiscal, ya sea cualquier pacto que se vaya a hacer. Creo que se debe de hacer así desde un mecanismo un poco más independiente que no esté manejado por ninguno de los sectores, o sea, que se puedan traer sobre la mesa. Fíjate el proceso que duró el pacto eléctrico, porque se discutieron temas, aunque mucha gente todavía no ha visto los beneficios del pacto eléctrico. Nosotros creemos que los beneficios son muchos, pero se requiere entonces ahora hacer los mecanismos y hacer la manera adecuada para que esos puntos puedan llegar y dar los resultados que se esperan de cada uno de ellos. O sea que yo pienso que el Consejo Económico y Social es un mecanismo adecuado y yo pienso que desde ahí se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando estén involucrados todos los sectores productivos nacionales y comerciales. La posición suya coincide, diría yo, es una especie de extracción de la que el sector privado en sentido general ha expuesto en el tema fiscal, o sea, que sea integral para que incluya no solo la parte de ingresos, que son los impuestos, sino del gasto. La mejora del gasto, en qué vamos a invertir, qué es lo que vamos a hacer con ellos. Sí. Lo que pasa es que todos somos sectores productivos y tenemos que coincidir porque todos buscamos lo mismo, porque nosotros estamos desde el sector privado, o sea, y no podemos ir uno con una visión totalmente distanciada del otro sector, porque al final buscamos lo mismo, lo mejor para todos, o sea, lo mejor para el país. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos ven como los empresarios, lo que solo buscamos el lucro. No, nosotros también trabajamos por el interés común. Nosotros estamos diciendo al gobierno, mira, hay que mejorar, por ejemplo, el sector de transporte,
porque mejorando el sector del transporte ahora, yo no sé si usted vio que salió un estudio donde dice que nuestros colaboradores se le va en salario el 19% de lo que reciben solo en transporte. Entonces, si nosotros mejoramos el transporte, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. Y eso se va a impactar de una manera positiva en el país, en sentido general. Lo mismo ocurre con el pacto eléctrico que nosotros firmamos. O sea, se supone que él va a bajar la tarifa al usuario final. ¿Por qué? Porque hay unos puntos, por ejemplo, que se discutieron y que se acordaron que, por ejemplo, la pérdida eléctrica, por ejemplo, la pérdida de transmisión, que hubo una distribuidora que perdió hasta el 52% de lo que compró. Que ¿a quién va a, eso lo que va a llevar es una tarifa mucho más costosa? ¿Quién es el que menos puede? Los colaboradores de nosotros. Si mejoramos ese tema, fíjese que en 2 temas nosotros ya estamos mejorando la salud económica de nuestros colaboradores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, que se invierta, los recursos se inviertan de una manera adecuada. E inclusive a nivel de subsidio, que los subsidios se orienten de la manera más productiva y que impacten a la mayoría de nuestra gente. Porque al final tenemos que tener nuestra gente, o sea, tener salud, educación y una buena economía. Eso es lo que nosotros tenemos que abogar. Con más salud, menos enfermedades, menos hay que invertir en medicamentos. Una salud controlada, una educación de calidad, que nuestros colaboradores no tengan que pagar educación privada, sino que la pública esté al mismo nivel que la privada. Y un sector económico generando y produciendo para dinamizar el país. Eso es lo que nosotros creemos, que donde tenemos que trabajar. Y desde ahí es que nosotros queremos colaborar con el gobierno para que el gobierno tiene muy buenas ideas y muy buenas intenciones, pero tenemos que ayudarlo todo en ese sentido. Señor Ureña, gracias por su amable aceptación a nuestra invitación y espero que cuando tengamos ya ese muñeco de pacto en discusión lo podamos también analizar por este medio. Pues a su orden siempre, estamos. Un placer, Héctor. Cuando sea necesario que quieran consultarnos, con gusto participamos con ustedes. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.